Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Y vamos a leer entonces Apocalipsis 3, versículo 20. Apocalipsis 3, 20. Leámoslo todos juntos, por favor. Dice entonces, mira, aquí estoy a la puerta y llamo. Mira, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy este mensaje no es solamente para los no creyentes o personas que nos acompañan por primera vez, que no comparten nuestra fe, que fueron invitados hoy a este lugar, que vienen con una expectativa de recibir un mensaje en su vida, y también es un mensaje para todos aquellos que hacemos parte de esta casa, que hemos tomado la decisión desde hace tiempo de seguir a Cristo, que profesamos una fe, que creemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, pero que en algún momento hemos dado lugar a la tibieza en nuestro corazón. Hoy el Señor está tocando la puerta de nuestra vida para que reflexionemos con respecto a nuestro actuar y con respecto a nuestro proceder. Vamos por favor a Mateo 21, versículo 12 al 13. Mateo 21, versículo 12 al 13. ¿Cómo se llama el título del texto? Dice, Jesús en el templo. Resulta que antes de que se construyera el templo, o sea, desde el comienzo, desde que Dios creó al hombre, ¿cuál ha sido la intención de Dios? Relacionarse con nosotros, tener una relación de amor y de intimidad con nosotros sin intermediarios. ¿Qué pasó? Conocemos la historia, conocemos el contexto bíblico. El hombre pecó, fue destituido de la gloria del Señor, fue expulsado del paraíso, y durante mucho tiempo Dios quiso acercarse al hombre, pero el hombre fracasó en el hecho de querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Se estableció a través de Moisés se estableció un tabernáculo, que era un lugar movible donde se adoraba a Dios. Y después, con el tiempo, hubo una promesa de construir un templo que se levantó en la ciudad santa de Jerusalén. Ese templo estaba compuesto, o tenía tres partes. Estaba el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio podía ir todo el pueblo, el lugar santo solamente podían entrar algunos, y al lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces mire lo que ocurre. Jesús en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que Jesús en el templo echó de allí a todos los que compraban y vendían? ¿Qué había pasado en el templo? ¿Qué había ocurrido? Resulta que, para ubicarlos en el contexto histórico de lo que pasaba en ese momento, según como se ordenaba en la ley de Moisés, se debían ofrecer unos animales para los sacrificios. Y resulta que los religiosos de la época tenían un negocio montado. Entonces la gente venía desde diferentes lugares con sus animales a ofrecer sus sacrificios, pero los religiosos que tenían el negocio montado en el templo, que decían, ese animal de ustedes es impuro, ese animal no es aceptado para el sacrificio, los animales puros los vendemos nosotros. E hicieron del templo un lugar de mercaderes. Entonces por eso Jesús llega a ese lugar y dice que volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Por qué de los que cambiaban dinero? ¿Por qué? Porque las personas venían desde diferentes lugares y necesitaban cambiar dinero para que
al cambiar su dinero, el dinero con que cambiaban, que los religiosos recibían una comisión por él, después, además, al recibir ese dinero, con ese dinero iban y compraban los animales para el sacrificio. Era un negocio redondo. Y por eso dice el Señor, versículo 13, dice: escrito está, lo dice Jesús, mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración, pero ustedes la están convirtiendo ¿en qué? En cueva de ladrones. Diga conmigo, Casa Roca es una casa de oración. Dígalo nuevamente, Casa Roca es una casa de oración. Nosotros venimos a la iglesia ¿a qué? A orar. Nosotros propiciamos espacios en la iglesia para orar. Amén. Nosotros, previo a los servicios, oramos. Porque nadie puede adorar, nadie puede servir sin haber adorado antes. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Ese es el orden de las cosas. Por eso en Casa sobre la Roca es cultura que nadie sirve sin haber orado. Amén. ¿Por qué? Porque Casa sobre la Roca es una casa de oración. Digan amén. Diga conmigo, Casa sobre la Roca es una casa de oración. Dígale al que tiene a su lado, Casa sobre la Roca es una casa de oración. Pero ¿qué dice? Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. A mí me parece muy duro. Entonces uno dice, ¿cómo Jesús, siendo Jesús como era, entra a su casa, voltea las mesas, se exaspera frente a lo que está ocurriendo? Entonces algunos dirán, lo desconozco. Eso es lo que se conoce como la ira santa. Otros que tienen la debilidad de la ira, entonces se escudan en que así como Jesús se airó, a ellos se les da permiso a airarse. Pero tenemos que mirar qué motivaba a Jesús para que se hubiera airado. Su casa se había convertido ¿en qué? En una cueva de ladrones. Hoy vamos a desarrollar una enseñanza que se llama Jesús en el templo. Vamos a desarrollarla en 2 episodios. Hoy es el primer episodio. Y quiero que miremos Isaías 56. Usted lo va a leer en la imagen, que Jesucristo cita 2 versículos del Antiguo Testamento para confirmar lo que Él hace. Dice: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jeremías 7:11. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Y en Mateo, vamos a volverlo a leer desde el versículo 14. ¿Qué pasa? Versículo 14 en Mateo 21 de nuevo. Dice: se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Entonces, la casa donde el Señor habita no puede ser una cueva de ladrones, sino que es un lugar donde ocurren ¿qué? Milagros. Casa de limpieza, donde Dios viene a limpiarnos, donde recibimos el mensaje de la verdad de Dios. Dios nos lleva a un genuino arrepentimiento. El Espíritu Santo, que conoce las intenciones del corazón, nos habla en nuestro corazón y nosotros voluntariamente pedimos perdón, somos restaurados, somos limpios y además somos sanados. Amén. Dígale al que quiere a su lado, al que tiene a su lado, Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar tu hogar, Dios quiere sanar tu vida, Dios quiere sanar tus finanzas. Pero ¿qué tan dispuesto estás a que Dios te sane? Porque Dios no está hecho, Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. La Biblia dice que cada uno de nosotros finalmente, ¿qué somos? Somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos casa de Dios. Que el lugar donde nosotros nos congregamos es donde nosotros como iglesia que profesamos una sola fe, nos reunimos y adoramos juntos. Pero el Espíritu Santo
habita en nuestros corazones. Amén. Entonces dice casa de limpieza. ¿Qué más dice? Versículo 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Entonces, casa de limpieza, casa de oración. ¿Y casa de qué? De milagros. Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. De hecho, el hecho que usted y yo estemos aquí ya es un milagro. El hecho que abramos los ojos y veamos un nuevo día es un milagro. Que podamos sentarnos a una mesa, que tengamos trabajo, que tengamos vida, que tengamos salud, es un milagro. Y si estamos enfermos pero igual estamos aquí, sigue siendo un milagro. Amén. Pero Dios no quiere que solamente tú te quedes con eso. Ay, sí, es un milagro. No, que tú vivas los milagros de Dios. Amén, porque Dios quiere hacer milagros en tu vida. La Biblia dice que las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Las señales nos seguirán. Nosotros no buscamos los milagros, nosotros vivimos la fe y buscamos la presencia de Dios, y las señales de Dios nos siguen a nosotros. Ayer tuvimos un precioso ayuno donde fuimos ministrados poderosamente por el Espíritu Santo, donde los jóvenes de nuestra iglesia oraron por nosotros y vimos poderosamente el mover de la presencia de Dios. Y seguramente tendremos testimonios de todos los milagros que ocurrieron ayer en este lugar, porque la casa de Dios es casa de milagros. Amén. Amén. Sigamos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que unos religiosos se indignaron. Pero mire lo que dice el versículo 16. Oye lo que estos están diciendo, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. ¿Qué más dice Dios? Que esta es una casa ¿de qué? De oración. Diga casa de alabanza. Muy bien. Vamos a ver tipos de ladrones que pueden haber en el templo. ¿Ustedes creen que en el templo puede haber ladrones? Entonces, no es que usted entonces coja su Biblia porque de pronto el que tiene al lado de pronto se la va a robar. Ay, Dios mío, el reloj. Guarde el celular. Puede ocurrir también. Yo no puedo responder por todos los que vienen a la iglesia. Pero vamos a profundizar un poco más en el tema. Tipos de ladrones que pueden haber en el templo. ¿Y qué dice Primera de Pedro 4:17? Hay personas que creen que venir a la iglesia puede ser un escampadero para ellos. Es decir, yo vengo a la iglesia, adopto una fe y yo puedo seguir viviendo mi vida como la he vivido, sin un genuino arrepentimiento, sin un cambio verdadero, sin una regeneración del Espíritu Santo, porque no le he dado lugar al Señor. Y yo estoy ahí y no pasa nada. ¿Pero qué dice? Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por quién? ¿Por quién, iglesia? ¿Por quién comienza el juicio? Por la familia de Dios. ¿Y quién es la familia de Dios? Nosotros somos la familia de Dios. Dice, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra Dios? Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Digan amén. Diga, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. De Dios nadie se burla, y cada uno recoge lo que siembra. ¿Hemos sido alcanzados por su gracia? Sí. Pero su gracia no es barata, por el alto precio que tuvo que pagar el Señor por cada uno de nosotros. Somos responsables de administrar esa gracia que de Dios hemos recibido. Entonces vamos a ver los ladrones, los tipos de ladrones en el templo. Y vámonos para Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante. Se llaman los ladrones del dinero. 8, ¿qué dice?
Vamos a leerlo. Esto no es invento de los pastores como algunos creen. Dice Malaquías 3:8. Y hay muchos versículos más que hablan del tema. ¿Qué dice? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Una pregunta. ¿Puede el hombre robar a Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Los ladrones del dinero en la casa del Señor son aquellos que le están robando directamente a Dios. ¿Y cómo le robamos directamente a Dios? Dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Y el Señor contesta, ¿en qué? En los diezmos y en las ofrendas. Versículo 9. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Y quiero que paremos un momento allí. Cuando hablamos del diezmo, esa palabra no es solamente para las personas que trabajamos. Esa palabra también es para los niños y para los jóvenes. Tenemos que enseñar a nuestros hijos desde niños el principio del diezmo, porque es la manera de nosotros enseñarles a ellos la clave, una de las claves para la bendición de su vida por parte de Dios. Y nuestros hijos deben vernos a nosotros diezmar. Eso tiene que convertirse en nosotros en una cultura como familia, en donde nosotros le damos el primer lugar a Dios en el manejo de nuestras finanzas. Amén. Y no le estamos dando a Dios, le estamos devolviendo a Dios una pequeña parte de lo que a Él le pertenece. Y el resto del Dios nos lo da a nosotros. Y además no solamente nos lo da a nosotros, sino que promete multiplicarlo si nosotros somos obedientes, poniendo a Dios por encima de los bienes materiales. Amén. ¿Qué dice el versículo siguiente? Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. ¿Qué es el alimento en la casa del Señor? Se lo voy a decir qué es el alimento en la casa del Señor. La iglesia tiene unos gastos. Amén. ¿Ustedes creen que la EDEC dice no le pasemos el recibo, la factura de los recibos de energía a Casa Sobre la Roca porque esa gente es tan querida? Hay que pagar el agua, hay que pagar los servicios, hay que hacer obras de mantenimiento, hay que pagar el sueldo a los empleados. El pastor es una persona que tiene un contrato laboral, que tiene una familia que sostener. ¿Y qué estamos haciendo? Que la gente pueda venir a consejería y haya quien lo atienda. Que la gente pueda casarse y tenga quien lo case. Me decían, estábamos en un hotel en Santa Marta y nos hablaban de que hacían matrimonios en ese hotel. Y mi esposa de pronto preguntó, sí, hacen matrimonios en este hotel. Y sí, hacen matrimonios cristianos, protestantes, y también hacen matrimonios católicos. Y mi esposa dijo, sí, ¿y cuánto cobra un cura por un matrimonio? Y dijo, 2 millones de pesos. Nosotros no cobramos, ni por los matrimonios, ni por las consejerías. ¿Por qué? Porque es un servicio al Señor. Y si las personas diezman en la iglesia ofrece todo lo que ustedes necesitan. Y no solamente eso, si hay personas en la iglesia que están pasando por una necesidad, gracias a los diezmos y a las ofrendas, hay un fondo que se llama Misericordia, Amor y Servicio, que funciona con el 15% de sus ingresos, y la persona hace una solicitud de acuerdo a un formato. Y de acuerdo a los recursos que hayan en el MAS, se evalúa la posibilidad de poderlo ayudar. ¿Y eso de dónde sale? De los diezmos y de las ofrendas. Eso significa que haya alimento en mi casa. La obra es grande, sí. La necesidad es grande, sí. Qué bendición que todos pudiéramos diezmar. Nosotros desde hace mucho tiempo lo hacemos de manera fiel.
Mis hijas también se lo hemos enseñado desde niñas y eso ha sido de gran bendición para nuestra vida. Puedo dar testimonio que he recibido mucha bendición producto de obedecer a Dios en esa área específica de mi vida. Entonces, ladrones del templo, pero mire qué dice después. Pruébenme, dice, haya alimento en mi casa, dice, pruébenme en esto. ¿Saben qué significa pruébenme en esto? Pruébenme en esto es, háganlo y se los voy a demostrar. Háganlo y es literal. Háganlo y ustedes van a ver los resultados. Háganlo. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. ¿Y saben quién compite con el señorío de Cristo? El dinero. ¿Acaso la gente no se mata por dinero? ¿Acaso la gente no se divorcia por dinero? ¿Por qué vemos los problemas que vemos en Colombia de corrupción y todo lo que vemos? La impunidad, ¿por qué? Por dinero, por amor al dinero. Pero que dice que si nosotros somos obedientes a eso, dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean, escuchen esto, y vean si no abro ¿qué? Las compuertas del cielo. Hay solamente 2 versículos en donde Dios habla de las compuertas del cielo. ¿Cuál fue el primero? El diluvio universal. ¿Qué pasó en el diluvio universal? Dios abrió las compuertas del cielo para que lloviera sobre todo el globo terráqueo y fue cubierto toda la tierra con un diluvio que se llamó el diluvio universal. Dice lo mismo Dios con respecto a que si nosotros somos obedientes en el diezmo y la ofrenda, las compuertas del cielo, dice que Dios abrirá las compuertas del cielo y derramó sobre ustedes ¿qué? Bendición hasta que ¿qué? Hasta que sobre, o sea, sobre y abunde. ¿Sobre para qué? Para que no solamente tú seas bendecido, sino que además puedas bendecir a otros. ¿Saben cuál debería ser la dinámica de nosotros? Ojalá podamos diezmar más para que podamos ser bendecidos más, para poder bendecir a otros más. Diga conmigo, yo soy bendecido para bendecir a otros. Yo no soy bendecido para guardar de lo que Dios me da. Yo soy bendecido ¿para qué? La dinámica es la siguiente: yo recibo de Dios, yo comparto de lo que Dios me da y Dios me da mucho más para que yo bendiga a más personas. Esa es la regla de Dios. ¿Y cuáles son los resultados de esto? Versículo siguiente, versículo 11 y 12. Dice, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos. La langosta para que no arruine sus cultivos. La mala racha de la ruina. Dice, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 12. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes ¿qué? Dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. ¿Qué dice Primera de Corintios 9, 14? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Hoy en día el diezmo a veces es muy criticado porque para nadie es un secreto que hay personas malintencionadas que se han enriquecido a través del evangelio. Y hay que decirlo porque la ropa sucia se lava en casa. Amén. En esta iglesia no ocurre, afortunadamente, nunca ha ocurrido, pero ha habido personas que lo han hecho, y no solamente en la iglesia cristiana evangélica, sino en la iglesia católica también. Y si no, mire la historia de la iglesia católica. Pero ¿qué significa? Que independientemente de aquellos que hayan sido irresponsables con esos recursos, yo no quedo eximido de cumplir esa responsabilidad. Amén. No estoy exento de obedecer a Dios en esa área.
Y aquellos que hacemos parte, así como un odontólogo vive de la odontología, así como un agricultor vive de la agricultura, así como un ingeniero vive de la ingeniería, así como un arquitecto vive de la arquitectura, así como un músico vive de la música, un pastor ¿de qué vive? De la predicación del evangelio, porque es un trabajo digno. Amén. La palabra de Dios dice, es muy clara. Mire lo que dice 1 Timoteo 6, versículos 5 al 10. 1 Timoteo 6, versículos 5 al 10. Y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es el de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Hay personas que piensan eso. Pero mire lo que dice después. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Ahí que es lo que quiere decir el apóstol. Que vivir una vida conforme a la palabra de Dios, ¿qué trae? Buenas ganancias. Si usted vive su vida y profesa su fe y pone en práctica lo que la Biblia dice, ¿usted qué va a hacer? Bendecido en todas las áreas. Entonces profesar una fe en Cristo y vivir conforme a esa fe va a traer ¿qué? Buenos dividendos para mi vida. Amén. Mire lo que dice el versículo siguiente. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Versículo siguiente. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Versículo siguiente. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Versículo siguiente. Porque el amor al dinero, no dice el dinero, dice el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces los primeros ladrones, ¿cuáles son? Los ladrones del dinero. ¿Cuándo somos nosotros ladrones del dinero del Señor? ¿Cuándo? Cuando no cumplimos con el mandato de Dios de diezmar. Es que eso se lo inventó la iglesia cristiana evangélica. No, señor. Si usted tal vez viene a este lugar y usted sigue siendo católico, usted debería diezmar en la iglesia católica. Si tal vez usted no es católico, tal vez usted no es protestante y usted es ortodoxo, usted debería diezmar en la iglesia en donde usted se congrega. Porque es un mandato divino y es un principio espiritual. Vamos a ver otros tipos de ladrones que pueden haber en la iglesia. Desde luego, cuando hablamos de finanzas en la iglesia, pues las iglesias deben tener controles. Casa sobre la Roca tiene una junta directiva, un consejo de ancianos, está organizada administrativamente, tenemos un NIT, tenemos una representación legal, registramos los ingresos de la iglesia y los gastos a la DIAN cada año. Todo está debidamente registrado. Si usted es una persona que diezma en la iglesia, ese registro queda en los archivos de nuestra iglesia. Y si usted es una persona que declara renta, a usted se le da un certificado para deducción de sus impuestos. Si usted aporta a la Fundación Más, que hace parte de nuestra iglesia, que está enfocada a la obra social de la iglesia, y usted necesita un certificado, también se le da el certificado para usted poder tener una deducción de impuestos. Y no es poco lo que nos deducen. ¿Cómo no aprovechar esos beneficios? Aparte del beneficio espiritual que Dios nos da. Bueno, muy bien. Segundo, ladrones de la honra. Entonces Jesús entra al templo con un perrero, voltea las mesas, tiene celo por su casa y dice: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. ¿A qué asocia usted una cueva? Con un lugar oscuro, ¿cierto?
donde se tejen planes que no están motivados por Dios. ¿Será que en la iglesia, al interior de la iglesia, puede ocurrir eso? ¿Entre nosotros que hacemos parte de una comunidad puede ocurrir eso? Ladrones del dinero, por ejemplo, al robar los diezmos y las ofrendas de lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer y no lo hacemos. Y después preguntamos por qué estamos arruinados, por qué los negocios no salen como deberían salir, por qué las finanzas están trancadas. ¿Saben por qué? Porque diezmamos mirando nuestro bolsillo y no diezmamos mirando al cielo. Cuando tú diezmas, tú tienes que mirar al cielo, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. No mirar tu bolsillo, porque tal vez te vas a encontrar en que las cuentas no te van a dar, pero la matemática de Dios es perfecta y Dios es fiel. Amén. Entonces, ladrones de la honra, primera de Timoteo 5, versículo 13, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, primera de Timoteo 5, 13. Además, se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas, entrometidas, hablando de lo que no deben. Está hablando de las viudas jóvenes. Pero usted puede entender que en la iglesia hay personas que están dañando la honra uno del otro. Ladrones de la honra. Hoy en día muchas personas están en la cárcel por robar cosas físicas, pero muy pocos por robar la honra a otras personas. ¿Cuántas veces usted ha participado de rumores, de comentarios, palabras indebidas, chismes, y no nos damos cuenta que ese es el correo del diablo y que estamos dañando? Dios creó su iglesia. Que Dios nos libre de estar dañando la honra a otras personas. Amén. No nos hagamos partícipes de ello. ¿Qué deberíamos hacer si alguien está en una conducta inadecuada? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Vamos y lo buscamos, lo llamamos a cuenta, le decimos: mira, estoy preocupado por lo que tú estás haciendo. Esto va a traer cosas muy malas a tu vida. Te amo y por eso te digo lo que te digo. Y quiero decirte que oro por ti. Pero ¿con qué nos encontramos? Con gente hablando uno del otro. Le cuento, pero no lo sostengo. Ladrones de la honra, a los cuales tal vez el Señor en algún momento los va a sacar con un perrero de la iglesia. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la lengua. Job 5:21. Estarás a salvo del látigo de la lengua. ¿Cómo lo ven? Y no temerás cuando venga la destrucción. Entonces Dios llama a la lengua como un azote o un látigo. Salmo 140, versículo 3. Afilan su lengua cual lengua de serpiente. Veneno de víboras hay en sus labios. Ojo, escuchen lo que les voy a decir. Ay, pastor, yo no hablo nada, pero a mí todas las personas vienen y me buscan para contarme cosas. Tú igual eres cómplice de aquel que viene a dañarte el corazón con comentarios que no te hacen bien. Ay, no, yo no sé, a mí me contaron. ¿Y por qué no tienes el carácter para decir: si lo que me vas a decir
no me edifica y no me lo puedes decir delante de la otra persona, entonces, por favor, yo te pido el favor que no me cuentes. Nos la pasamos guardando cosas. Guardamos los zapatos, guardamos papeles, nos volvemos acumuladores compulsivos de tantas cosas, pero no guardamos lo más importante, nuestro corazón. Deberíamos guardar el corazón para que la iglesia pueda seguir avanzando en lo que Dios la ha llamado a hacer en este tiempo. Porque muchas veces la iglesia se frena. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia hay ladrones del dinero que no diezman como deberían hacerlo, y la iglesia con tanta necesidad de ayuda para alcanzar a muchos, para ampliar, para reforzar nuestras estacas y extender nuestras cortinas, y que podamos crecer mucho más para alcanzar a mayor número y que esta sociedad sea diferente. Eso nos impide avanzar. ¿Y qué nos impide avanzar? Las malas lenguas, comentarios destructivos en los ministerios, las rivalidades, los chismes, los conflictos entre hermanos, cosas que no se han resuelto. ¿Cómo es que en la misma iglesia hay gente que no se saluda? No se saluda porque, no, es que esta persona no me cae bien. En la iglesia, no. Es como si yo vivo en mi casa y digo, es que mi esposa no me cae bien, o mis hijas no me caen bien. Si somos hermanos en la fe, tenemos un mismo Dios, tenemos el mismo espíritu y nos amamos unos a otros, ¿o no? Jeremías 9:8, desde el versículo 7 al 9 lo vamos a leer. ¿Qué dice? Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, voy a refinarlos, a ponerlos a prueba. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Su lengua es una flecha mortífera, su boca solo sabe engañar. Hablan cordialmente con su amigo, mientras en su interior le tienden una trampa. Versículo siguiente: y no los he de castigar por esto, afirma el Señor. ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Dios castiga la deslealtad. Vuelvo y les digo, ¿cuántas veces no nos prestamos para comentarios destructivos que están dañando la honra de otros? Y no solamente en la iglesia, sino en nuestra ciudad. ¿Y qué dice Números 23:20? Porque si usted mira el contexto histórico de este texto, Balac, quien era moabita, contrata a Balaán, que era profeta, para que maldiga al pueblo de Dios desde un lugar alto. ¿Y qué le contesta este profeta a Balac? ¿Qué le contesta? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Esa debería ser algo que tengamos nosotros aquí y aquí en nuestra vida. Si se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Hablar siempre lo correcto, hablar las cosas buenas de la gente, hablar las cosas buenas de tu ciudad, hablar las cosas buenas inclusive hasta de aquellas personas con quien tú no tienes afinidad. Diga conmigo, se me ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Diga, Casa Roca es casa de bendición. Otros ladrones que pueden presentarse en el templo del Señor. Gálatas 5:1, se llaman ladrones de la libertad. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó
para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Saben quiénes son los ladrones de la libertad? Le voy a decir quiénes son los ladrones de la libertad. Son aquellas personas que son legalistas, que están imponiéndole normas a la gente que no están en la Biblia. Que ponen por encima normas humanas por encima de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama eso? Legalismo. Y hay que aclarar algo. Una cosa es ser legalista y otra cosa es ser radical. ¿Qué tenemos que ser nosotros como iglesia? Radicales. El legalista es el que mata. El legalista es el fanático que mata por sus ideas. El radical es aquel que está dispuesto a morir por lo que cree. Que nadie lo mueve de sus convicciones, pero que respeta la opinión del otro y que no lo juzga por no opinar como él opina. Entonces, ¿qué es el legalismo? Camina así, vístete así, habla así. Y hay algo que es muy claro para nosotros, queridos. Hay lugares donde nosotros como cristianos no debemos ir. Hay gente como cristianos con quien no debemos relacionarnos. Como cristianos hay música que no debemos escuchar. Y hay cosas que no debemos mirar. Amén. Pero yo no voy a estar como pastor con un perrero mirando a ver quién mira, quién no mira, quién no oye, porque eso no me corresponde a mí, yo no soy el Espíritu Santo. Casa sobre la Roca es una casa de libertad, donde cada uno viene al Señor, recibe la palabra y cada uno es responsable con lo que Dios le dicte. Amén. Eso es lo que hacemos como iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Sí, en la iglesia me aman tal cual como yo soy. Sí, en la iglesia te amamos tal como tú eres. Pero tú vienes a la iglesia, recibes a Cristo y naces de nuevo. Amén. Te arrepientes y tu vida cambia. Tú entras en un proceso y Dios empieza a sanar tu corazón y empieza a evidenciarse un cambio en tu vida. Eso es lo que se llama el testimonio. Pero el hecho de que tú sigas haciendo lo que hacías antes, no esperes que nosotros estemos aprobando lo que tú estás haciendo. No lo vamos a aprobar. ¿Por qué? Porque te amamos a ti, pero no estamos de acuerdo con lo que tú haces que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque estás autodestruyendo tu vida. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Amén. Entonces tú vienes a la iglesia y te recibimos con los brazos abiertos, te damos la oportunidad de que recibas al Señor, te ayudamos en el proceso, te damos consejería, te brindamos el apoyo que necesites, pero tú no puedes tomar eso que estás recibiendo de la iglesia y echarlo a la basura. Porque tú eres doblemente responsable de eso que has recibido del Señor y que tú no estás en disposición de cambiar. Gálatas 2, versículo 4. Gálatas 2, 4. ¿Me pueden ayudar? El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Aquella persona que es legalista, detrás del legalismo siempre hay inmoralidad sexual. ¿Se sabía eso? Detrás de aquel que todo el tiempo es legalista, señalando a los demás, hay algo escondido. Porque más nos demoramos nosotros en juzgar a otro que en que a nosotros nos pase lo mismo de lo que estamos juzgando en los demás. La Biblia dice que con la misma medida que midamos a otro,
con esa misma medida vamos a ser medidos nosotros mismos. Entonces tengamos cuidado. La Biblia dice que si alguien es sorprendido en pecado, nosotros que somos espirituales debemos restaurarlo con una actitud humilde y debemos cuidarnos, porque nosotros podemos ser vulnerables también de caer en lo mismo. Colosenses 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Dos 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Versículo 18. No dejen que les prive de esta libertad ninguno de estos que se ufanan de fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmes, unidos a la cabeza por la acción que está por la acción de esta. Todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en las reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Versículo 23. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, y con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Diga conmigo: Casa Roca es casa de libertad. Entonces vienen jóvenes y me dicen: pastor, ¿yo puedo tener novia o no puedo tener novia? Si usted es menor de edad, pregúntele a su papá y a su mamá. Si ellos le dan permiso, téngala. ¿Yo qué hago? Yo como iglesia le abro el espacio para que usted pueda recibir consejería de noviazgo. Y me voy a meter en un tema que es un tema de una línea muy delgada. Pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje o no? Eso es decisión suya y es una decisión de conciencia. Si usted me pregunta, yo tengo mi opinión personal al respecto. Y es una opinión más de salud que de otra cosa. Pero eso es una decisión de conciencia de cada uno. Y si usted es menor de edad, no me pregunte a mí, pídale permiso a su papá y a su mamá, porque ellos son autoridad sobre usted en su casa. Yo soy una autoridad espiritual en la iglesia, pero por encima de mi autoridad en la iglesia, y usted es menor de edad, está la autoridad de su papá y de su mamá. Y con esto, no es que usted ahora va y le diga a su papá, si ve que el pastor dio permiso. No, señor. No malinterpretemos las cosas. Ya es un tema más cultural. Pero nosotros estamos por encima de las culturas. Y cada uno toma decisiones al respecto basado en una decisión de conciencia. Y nadie y ninguno va a ser juzgado por eso. Amén. En la iglesia. Porque Casa sobre la Roca es una casa de libertad. Digan amén. Amén. Entonces usted me pregunta: bueno, pastor, entonces, con respecto al 31 de octubre, ¿qué se celebra el 31 de octubre? El Día de la Biblia. ¿Me puedo disfrazar? Disfrácese de Biblia, no, mentiras. ¿Me puedo disfrazar o no me puedo disfrazar? Eso es un asunto de conciencia suya. ¿Qué le puedo decir? Si usted es un hijo de Dios, es luz, y el 31 de octubre y el 1 de noviembre se celebran cosas horribles, pues usted toma la decisión, usted verá. Ay, que es que en el condominio hicieron una fiesta para mis hijos, ¿será que lo puedo llevar? Si quiere, llévelo.
pero no lo disfrace de diablo. La disfrazo de diablo, de monstruo. No. Usted verá, pastor, ¿será que me puedo ver el guasón o no? Haga lo que le dé la gana. No me pregunte esas cosas a mí. Perdóneme por lo que le dé la gana. ¿Lo puedo ver o no lo puedo ver? Es que hay unos comentarios. Sí, en todo hay que ponerle filtro a las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos una edad de responsabilidad, tome lo bueno y deseche lo malo. Y de todo sáquele una enseñanza. Si usted tiene claro y la película dice, esta película adora a Satanás, y dice en el cartelón, pues por obvias razones y por sentido común, pues usted ¿qué hace metido allá? Pero son decisiones que cada uno, pastor, ¿puedo ver Maléfica o no? Si quiere verla, véala. Y si no, pues no la vea. Eso es decisión suya. Si usted entró y no le gustó, sálgase. Pero si la película dice hay una restricción para la edad y usted le pone filtro, usted dice, esa película, de pronto si mi hijo la ve, no tiene una edad de responsabilidad para que pueda entender realmente el mensaje y puede generarle confusión, pues usted ¿qué tiene que hacer? No lo haga, pero eso es una decisión suya. Diga, casa sobre la roca es casa de libertad. Amén. Casa de libertad. Primero, ladrones del dinero, ladrones de la honra y ladrones de la libertad. El cristianismo es equilibrio, queridos. Es equilibrio. Pastor, ¿y será que yo puedo ir a tal lugar? Pregúntele al Espíritu Santo. Si cada uno de nosotros tiene una relación personal con Jesucristo, de intimidad con el Señor, todos los días usted lee la Biblia, hace su devocional juicioso, el Señor le va a enseñar qué debe hacer y qué no debe hacer. Pastor, ¿me pongo pantalón blanco o negro? Eso que me lo pregunte mi esposa a mí. Pastor, ¿y un cristiano se puede vestir de negro? Los de la alabanza están de negro y las paredes son negras. Ay, pero lo negro no es las tinieblas no tienen nada que ver con los colores. Porque es más, el diablo se viste como un ángel de luz. Un día iba yo caminando y me encontré con un pastor que iba con un perrito chiquito. Iba yo trotando y a mí me gusta, como yo soy tan blanco, entonces me puse una pantaloneta negra y una camiseta negra y yo iba trotando y me lo encontré y me dijo, pastor, ¿usted qué hace vestido de negro? Y yo casi le digo, ¿y usted qué hace con un perro de gay? Casi le dije, lo pensé. Lo pensé, pero no se lo dije. Porque sabe una cosa, por esas, perdóneme lo que voy a decir, pero por esas estupideces de ignorancia, es que muchas personas que a gritos necesitan del Señor no se acercan a Dios. Porque estamos poniendo trabas bobas en un legalismo sin sentido para que la gente se acerque al Señor. ¿Saben qué hacía Jesucristo? Se sentaba con los pecadores. Se fue a almorzar con un recaudador de impuestos. Invitó a su casa a una prostituta que le lavó sus pies y que derramó su perfume en él. ¿Y saben qué le dijo al recaudador de impuestos? Que restituyó lo que le había quitado a otros. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Y saben qué le dijo a la mujer adúltera? Mujer, ni yo te condeno. Vete,
y no peques más. ¿Y saben qué pasó con el recaudador de impuestos? Escribió un evangelio. ¿Y saben qué pasó con la mujer pecadora? Estuvo en la crucifixión de Jesús y sirvió al Señor al lado de aquellos que hacían parte de la iglesia de Jerusalén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Señor, yo te pido que tengas misericordia de nosotros como iglesia. Si hemos sido ladrones del dinero, si hemos sido ladrones de la honra al prestarnos para hacer comentarios de otros que destruyen, que dividen, que desacreditan. Perdónanos si hemos sido ladrones de la libertad, queriendo imponer cargas en otros que ni siquiera nosotros hemos sido capaces de llevar, Señor. Perdónanos, mi Dios, por poner tanto tropiezo para que otros se acerquen con libertad a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y yo te pido, Padre, misericordia y compasión, que tú no tengas que venir con un perrero a esta casa a volcar las mesas de los cambistas y a llamar nuestra atención y a que el juicio tuyo comience por esta casa, porque nosotros no hemos estado dispuestos a cambiar en el manejo de nuestros recursos, que finalmente son tuyos, en el cómo administramos nuestra lengua frente a otros y en el cómo vivimos nuestra fe y cerramos la puerta para que otros se acerquen a ti, Señor. Ayúdanos a tener respuestas para el pecador como nosotros la tuvimos en el momento que decidimos acercarnos a ti, Señor. Permítenos, Dios del cielo, abrazar al afligido como cuando nosotros fuimos abrazados en el momento que lo necesitamos. Señor, que nosotros podamos alcanzar a aquel que necesita un milagro y que otro oró por nosotros y nosotros pudimos ver ese milagro, Señor. Que no se nos olvide de dónde hemos sido sacados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad, mi Señor. Gracias por tu amor y compasión, Señor. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.